decían nuestros profesores, morfológico. Tenemos que estar en total correlación clínica. Hoy sin correlación clínico-patológica creo que no hay progreso, ni aprendizaje, ni apoyo al paciente. Así que lo voy a presentar. Permítame. Ok. El doctor René Miranda es médico especialista en diagnóstico por imágenes, radiología intervencionista y angiografía y terapéutica endovascular. Allí algunos de nosotros hemos caído en manos de los angiógrafos y terapeutas endovasculares. Bien, estudió especialidad y su especialidad en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Estuvo en el Hospital Municipal Ramos Mejía y en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente también está en la caja petrolera, ¿verdad, doctor? Sí, doctor. Sí, como médico de planta. Entonces, Sí, doctor. doctor, le agradecemos muchísimo por su participación y estamos pues a su entera disposición. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor, por la presentación y sobre todo por la invitación a este simposio internacional, agradecido con la Sociedad Boliviana de Citología. Bueno, voy a empezar la disertación del tema que me ha tocado exponer, que es la clasificación TIRATS para los nódulos tiroideos. Voy a compartir mi pantalla. Mientras el doctor se prepara, había una pregunta en el chat que la voy a leer. ¿Es aconsejable realizar receptores hormonales y HER2 en citología mamaria? Bien, yo creo que esa pregunta la vamos a responder en el transcurso del simposio. Adelante, doctor. Ah, ok, ok. Bueno, ahora sí, disculpen, me salí de la reunión porque estaba inactivada la pantalla. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor, se lo escucha muy bien. Ok. Bueno, bueno, lo que me ha tocado exponer, como les decía, es la clasificación TIRATS. Em, Espérenme un momentito, por favor. Ahora sí. Eh, bueno, vamos a exponer la clasificación TIRATS. Buenas noches a todos los participantes. Bueno, para hablar de la clasificación TIRATS, tenemos que decir que es una clasificación que se ha creado más o menos en el año 2017. Eh, Ha sido precedida por otras clasificaciones, una clasificación TIRATS también de tipo coreana y posteriormente esta clasificación TIRATS que es americana en realidad del 2017, ha habido alguna modificación por la Asociación Europea de Radiología. Otras clasificaciones son de la Asociación de Enfermedades Tiroideas de Norteamérica igualmente, de la ATA, y existen otras subclasificaciones que son menos conocidas. En realidad, de todas las clasificaciones TIRATS, de la coreana, europea y norteamericana,
Esta que voy a exponer es la norteamericana del 2017. Es la más conocida y la que más usamos en nuestro medio. Bien, perdón. Bien, antes de todo tenemos que hablar del nódulo tiroideo. Tenemos que decir que un 1 al 6% son palpables y esto principalmente se encuentran nódulos tiroideos más en mujeres que en hombres en una relación de 6 a 1. Sin embargo, contrariamente a esto, en los hombres cuando se encuentra un nódulo tiroideo se debe sospechar inicialmente en malignidad más que en las mujeres. Es decir, si bien tienen menos frecuencia los hombres los nódulos tiroideos, cuando se los encuentra, gran porcentaje de ellos son malignos. Un 35 al 67% de la población tiene nódulos tiroideos que no necesariamente son palpables, por lo cual la ecografía de tiroides debería ser parte de un estudio imagenológico de screening de una rutina de control general de salud, independientemente de que se palpe o no se palpe un nódulo. 50% de los nódulos se encuentran incidentalmente y más que todo en personas mayores de 50 años. Y si bien la enfermedad tiroidea o la presencia de nódulos es frecuente, no es tan frecuente el cáncer de tiroides en relación a la cantidad de nódulos benignos que encontramos. La mayoría de los nódulos, por lo cual, son benignos. Bien, tenemos dos tipos de enfermedades, unas benignas y otras malignas. Las que tenemos acá son las que nos importan, que son las malignas. Dentro de ellas tenemos los tipos de carcinoma del folículo y los dos principales que estamos, digamos, más familiarizados son el carcinoma papilar, que representa prácticamente un 80% de los cánceres de tiroides, y el folicular, que representa aproximadamente un 15 a 20%, y ya el anaplásico y el medular representa, incluso el linfoma representan menos del 5%, incluidas las metástasis que pueden venir de pulmón, mama o riñón. Bien, antes de hacer una ecografía tiroidea tenemos que tener estos datos que son importantes para dirigir un poco eh, el reporte. Quiero hacer una aclaración. Estos sistemas T-RADS, luego voy a dar la clase de BRADS para mama, existe el PRADS para próstata, LUNRADS para pulmón. Estos son sistemas de reporte en los cuales nos ayudan a manejar el mismo lenguaje a los imagenólogos y a la vez el mismo lenguaje para conversar con las otras especialidades. Nos permiten hacer un seguimiento de las lesiones y principalmente nos permiten hacer una recomendación similar a todos nosotros. Es decir, son sistemas de reporte estandarizados y sistemáticos por los cuales, en los cuales todos los imagenólogos deberíamos cumplir. Así podemos podemos manejar la información en forma adecuada de un especialista a otro, y asimismo podemos dar todos los imagenólogos las mismas recomendaciones para dicho nódulo o para dicha lesión encontrada. Ese es el objetivo de estas clasificaciones actuales que están apareciendo en diferentes órganos y que nos permiten estandarizar el seguimiento principalmente y el pronóstico de las lesiones encontradas. Bueno, en el caso del TIRATS, lo que tenemos que saber siempre del paciente al hacer la ecografía es si tiene una historia de irradiación, si tiene algún familiar con cáncer papilar, medular, o tal vez alguna historia de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Los pacientes menores a 20 años y los mayores a 70 podrían ser los que más probablemente tengan una lesión maligna. El sexo que sea masculino, como les decía hace un momento, la presencia de adenopatías cervicales, principalmente unilaterales, nos debería hacer sospechar también. La adherencia a planos profundos de la lesión escrita, o sea, la falta de movilidad de la lesión descrita, debería hacernos sospechar que es una lesión maligna. El crecimiento rápido, esto en el caso de los nódulos de tiroides que estamos hablando. Los síntomas compresivos, es decir, ya si un nódulo provoca disfagia o disnea,
nos tiene que hacer sospechar de que sea maligno. Peor aún, la parálisis de las cuerdas vocales y la presencia de un nódulo único mayor a 4 centímetros en una glándula tiroidea, por lo demás completamente sana. ¿Qué utilidades tiene la ecografía en la enfermedad tiroidea? Es determinar la localización de una masa, orientar la posibilidad benigna o maligna, que es lo que se encarga el TIRAT según su puntuación, detectar los nódulos ocultos, es decir, los no palpables, determinar la extensión de la enfermedad, que esto en general lo complementamos con tomografía contrastada y si no con resonancia. Detectar la presencia de carcinoma residual recurrente o metastásico, eso en pacientes postquirúrgicos, en los que se puede observar nódulos residuales en la topografía quirúrgica o probablemente adenopatías que han quedado de la postcirugía. Y nos sirve también la ecografía para guiar las punciones con aguja fina, aunque actualmente estamos tratando de hacer más con aguja gruesa, dada la sensibilidad y especificidad que nos aporta ella. Esto es lo que les hablaba, el CAT-IRADS, que es el coreano, el europeo. Este es el 2016, 2017 de la Sociedad Norteamericana y también 2017 de la Sociedad Europea, posterior a este. Este es más o menos el orden en el que ha aparecido esta clasificación para caracterizar los nódulos tiroideos y así poder informar su probabilidad de malignidad. Bien, entramos al mismo TIRADS como tal. Es un sistema de reporte que estandariza un mismo léxico para todos los imagenólogos, facilita la comunicación, nos permite una actualización porque estos RATs se van actualizando de tiempo en tiempo y solo modifican algunos detalles y nos permite estratificar el riesgo de una lesión. Bien, a la vez, luego de hacer un reporte TIRADS, lo que nos va a permitir es determinar si el nódulo requiere hacerse una PAF, requiere solo seguimiento por ultrasonido o ya no requiere ni siquiera ser seguido por ultrasonido, por lo menos en el año siguiente. Bien, ahora entrando como tal a la misma descripción del nódulo, esto nos indica qué es lo que tenemos que ver en el ultrasonido en dicho nódulo. Son las 5 características que nosotros debemos reportar en cada nódulo encontrado y entre ellas tenemos la composición, la ecogenicidad, forma, margen y focos ecogénicos. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Eh, Respecto a la composición, nos tenemos que fijar si es quístico completamente y a eso le vamos a dar una puntuación de 0. Tomemos en cuenta que en realidad el TIRADS, eh, que luego les voy a mostrar la tablita, un TIRADS superior a 7 puntos, es decir, un TIRADS 5 es el que junta al menos 7 puntos. Es un TIRADS que nos está hablando de una alta probabilidad de malignidad mayor al 85%. Entonces, un TIRADS 4, la clasificación TIRADS va del 0 al 6 prácticamente, pero lo que nos interesa es del 0 al 5. Un TIRADS 4 también va a sospecha, menor que un TIRADS 4, perdón, también va a sospecha, también va a biopsia, pero para llegar a un TIRADS 4 tenemos que juntar al menos 4 a 6 puntos. Por eso en cada uno de ellos vamos a ir viendo cuántos puntos suma el tipo de composición, por ejemplo, en este caso. Un TIRADS 3, que principalmente requiere más seguimiento que otra cosa, va a juntar 3 puntos y un TIRADS 2 y uno van a juntar menos de 2 puntos. Entonces, en cuanto a la composición del nódulo, cuando el nódulo es quístico puramente, acumula 0 puntos. Si es espongiforme, esto le hacemos un asterisco porque el espongiforme no entra en la morfología de todos los nódulos que vamos a ver. Es un quiste de tipo 3 que llaman algunos, que es muy particular y luego se los voy a mostrar. Pero si es un espongiforme, es 0 puntos igual. Ya si es un nódulo mixto, es decir, sólido y quístico, ya acumula un punto. Y si es un nódulo prácticamente sólido o casi completamente sólido, con más del 70% de su área sólida, entonces acumula 2 puntos.
Este, por ejemplo, quizá lo puse muy grande en la pantalla. Este es el nódulo espongiforme que les comenté. Es en realidad un quiste coloide de tipo 3. Tiene múltiples áreas quísticas adentro. Es como tiene una forma oval. Está, tiene una orientación paralela a la piel, es decir, no es un nódulo que esté paradito, más bien está acostado, como decimos, y su contorno es bien delimitado y adentro tiene quistes y también septos. Eh, Ese es un quiste coloide tipo 3 y que directamente acumula 0 puntos y es totalmente benigno. Bien, estos son los quistes coloides simples. Vemos aquí áreas brillantes que son acúmulos de coloide. Este es el típico quiste coloide simple y también es 0 puntos. Respecto a la ecogenicidad, bien, vamos a ver que algunos son oscuros, muy oscuros, algunos son más bien blancos o hiperecogénicos y otros tienen la misma densidad o ecogenicidad que la glándula, esos son isoecogénicos. Entonces, los que son muy oscuros son los hipoecogénicos o muy hipoecogénicos. Estos dos son los más peligrosos. En general, no vemos mucha malignidad en nódulos que son iso o hiperecogénicos. Desde luego los anecogénicos, estamos hablando de los quistes, y tampoco se ven quistes malignos, más que todo cuando son quistes puros. Los sospechosos son los hipoecogénicos o muy hipoecogénicos. Ahora vamos a ver unas imágenes. Este es un quiste simple, no tiene riesgo. Este es un TIRAT 1. Perdón, este es un TIRAT 2, este es un TIRAT 3. Un TIRAT 1 sería un TIRAS que no, una glándula que no tiene lesión. Un TIRAS 2 es una lesión que es completamente benigna. Este es un TIRAS 2. Este es un TIRAS 3, que es una lesión sospechosa o intermedia. Es una lesión sólida, pero hiperecogénica. Sin embargo, su contorno es totalmente definido. Este es ya un TIRAS 4, que es hipoecogénico, no es completamente oval y si bien es redondeado, no predomina su diámetro transversal sobre el antero posterior. Entonces es un TIRAS 4. Y ya entre estos dos vemos que este tiene una sombra posterior, porque este es completamente sólido o fuertemente hipoecogénico. Este ya, si sumamos los hallazgos, podría llegar a un TIRAT 5 o 4C. Bien, respecto a la forma, probablemente la forma sea la característica más contundente. De hecho, si vemos acá, si tenemos un nódulo más ancho que alto es 0 puntos y si es más alto que ancho es 3 puntos. O sea, no hay intermedios de 2 puntos o de 1 punto. O sea, el cambio es significativo y probablemente es uno de los hallazgos más importantes, junto con las calcificaciones que vemos más adelante. Por ejemplo, este es un nódulo que está acostado o es paralelo, que decimos, es un nódulo bien bueno, y este es un nódulo parado, o que le decimos más alto que ancho. Entonces, este es altamente sospechoso. Los nódulos que son acostaditos son más bien buenos en general. Sin embargo, aquí les traigo un ejemplo de un nódulo que si bien está acostado, vemos que no tiene un margen definido y además tiene microcalcificaciones en su interior. Este es un nódulo inicialmente maligno que se puede categorizar según el resto de sus hallazgos en 4A, B o C. La clasificación, el TIRADS 4 es el único TIRADS que se subclasifica en A, B y C. Esa subclasificación, si bien todos los TIRADS 4 A, B y C deben ir a biopsia, la subclasificación es solo para pronosticar la posibilidad de malignidad que puede ayudar al patólogo en la evaluación de la muestra. Sin embargo, la conducta en un TIRAS 4, sea A, B o C, es la misma inicialmente, hasta que el patólogo nos diga lo que encontró, ¿no? Respecto al margen de los nódulos, tenemos que ver si los márgenes son suaves, es decir, completamente definidos, mal definidos, que en estos casos son 0 puntos ambos, pero el que más nos interesa es si es lobulado o si tiene extensión extratiroidea. Entonces, el que tiene extensión extratiroidea suma 3 puntos y el lobulado suma 2 puntos.
Entonces acá vemos esta que tiene márgenes lobulados, pero sin embargo la tiroides llega hasta acá. La tiroides es esta que se ve ecogénica, media blanquita, y el nódulo está todavía respetando la cápsula, ¿no? De la tiroides. Esto ya es músculo, entonces está aún dentro. Sin embargo, el margen es lobulado. Acá, si bien tenemos un margen microlobulado, vemos que estamos en el istmo de la tiroides. Este es el lóbulo izquierdo, la tráquea, el lóbulo derecho. Si bien es pequeñito, tiene características microlobuladas. No sabemos si está acostado o parado el nódulo, pero vemos que acá hay una solución de continuidad del borde de la glándula, entonces eso ya le suma per se 3 puntos. Lo mismo sucede acá, estamos en transversal, este es el lóbulo derecho de la tiroides, este es tiroides normal, este es un nódulo mixto, predominantemente sólido, vemos la carótida, es esta, y vemos cómo el borde del contorno de la tiroides ya no se ve y está invadido por la lesión, que además tiene algunas microcalcificaciones. Bien, y lo último que hay que ver respecto al nódulo es si tiene la presencia de focos ecogénicos. Entonces, vamos a ver que estos focos ecogénicos a la vez se ven, por ejemplo, estos dos particularmente se ve en los quistes coloides, pero tiene artefacto de cola de cometa en estos quistes coloides y son por el acúmulo de coloide. Más bien le confiere alta benignidad al nódulo. Sin embargo, ya a partir de aquí acá abajo, los focos ecogénicos se consideran calcificaciones, ya sean macrocalcificaciones o calcificaciones periféricas o focos ecogénicos calcificados puntiformes, que estos serían, digamos, los peores, que ya le confieren 3 puntos a la calificación del nódulo. Todos estos puntos los vamos sumando para llegar a determinar qué TRATS le corresponde al nódulo. Desde luego, estas son las calcificaciones. Este es el nódulo que lo estamos viendo por tercera vez. Este es un nódulo maligno, no es coloide. Aquí no estamos viendo artefacto de cola de cometa, como se ve acá. Este es un quiste coloide y aquí vemos el artefacto en cola de cometa. Aquí vemos el artefacto en cola de cometa. Súper benigna la lesión, súper maligna esta. Estas son calcificaciones y este es coloide acumulado. Bien, los hallazgos en cada categoría se detallaron en la publicación del 2015 en el comité de la ASR sobre un léxico de informes. O sea, es decir, antes de que ya exista el TRAT. Si hay múltiples nódulos, solo se deben calificar, informar y realizar un seguimiento de los 4 nódulos con la puntuación más alta. Esto siempre es importante recalcarlo, incluso entre imagenólogos. A veces estamos informando, reportando una docena de nódulos con las medidas. No es la manera actualmente. Ya para todos los órganos tenemos por ejemplo, para otros órganos tenemos el sistema RESIST, para esto tenemos el TRATS. No debemos informar más de 4 nódulos como sospechosos. Y es lo mismo que punzar, no se deberían punzar más de 2 nódulos en el mismo paciente. Entonces, eso es importante detallarlo. Bien, esto es lo mismo que la composición, la ecogenicidad, la forma, el margen y bueno, las calcificaciones, lo que determina el TRATS. Y este es el resumen. Entonces, un TRATS 1 es uno que tiene 0 puntos, es decir, prácticamente no va a punción porque es una glándula normal. 2 puntos, el que tiene hallazgos pero que no son sospechosos, prácticamente acaban dos nódulos o que es 2 lesiones que son el quiste simple, el quiste coloide y también, perdón, el nódulo espongiforme. Van como tiras 2. Ya como tiras 3 pueden ir las hiperplasias, los adenomas. Y en el caso del tiras 3 lo que se requiere es hacer un seguimiento si la lesión mide arriba de 1,5 centímetros. Sin embargo, si la lesión mide arriba de 2,5 centímetros, se sugiere hacer la punción en el caso de que la lesión nos dé un TRAT 3. Ya si la lesión es TRATS 4, que es moderada sospecha, eh, debemos hacer, se puede hacer seguimiento, aunque no está en la práctica diaria aconsejado, porque los TRATS 4 y TRATS 5 deben biopsiarse, pues sin embargo, se puede hacer seguimiento cuando son mayores de 1 centímetro, es lo que dice la teoría, y se deben punzar cuando son arriba de 1,5.
Ya cuando la sospecha es alta, cuando se acumulan 7 puntos para la valoración, es decir, tiene más de 85% de posibilidad de malignidad, y este nódulo, al ser, si mide más de 0,5 centímetros, se puede hacer seguimiento, sí, aunque no se debería optar por otra opción. Y si mide más de 1 centímetro, se debe hacer punción. Todo esto en el sentido de que si vemos en este cuadro, prácticamente nunca se punza un nódulo menor a 1 centímetro. Esto porque estamos acostumbrados a hacer PAF y realmente solo podemos hacer PAF en nódulos, en la mayor parte de los nódulos, y no podríamos hacer otra cosa en un nódulo de menos de 1 centímetro si es que lo quisiéramos hacer. No podríamos hacer BAF con una biopsia con aguja gruesa porque resulta ser muy arriesgado, eh, incluso respecto a las complicaciones per se de cualquier biopsia. Fácilmente podría sangrar incluso usando una aguja 18, que es bastante delgada. Bien, entonces el TIRADS, que es lo mismo que decimos benigno, no sospechoso el TIRADS 2, ligeramente sospechoso el 3 y el 4 moderadamente sospechoso, a biopsiarse, y muy sospechoso el 5. Bien, lo que requieren, lo mismo que habíamos hablado. Y el seguimiento en el caso del 3 es el seguimiento en el primer año, el tercer y quinto año. Estos no deberían tener seguimiento, pero si nadie los ha biopsiado o se prefiere seguirlos, esta es la manera de seguirlos. Es decir, prácticamente anual es en ambos casos, excepto el cuarto año que se podría saltar en el caso del TRADS 4. Inicialmente, este fue el porcentaje de malignidad que sacó el TIRADS, la Sociedad Norteamericana, para cada clasificación. Sin embargo, actualmente es esta la verdadera, gracias a las actualizaciones que nos hacen, el verdadero porcentaje de probabilidad de malignidad. Y vemos que el TIRADS 5 es más del 85%, el TIRADS 4 entre el 5 y el 80%, el TIRADS 3 menor al 5%, pero no es cero como el TIRADS 2 y el TIRADS 1. Bien, las observaciones que hay que tener. Si las calcificaciones en anillo oscurecen el nódulo por completo, elige una composición sólida. Esto ya lo voy a ir explicando con unas imágenes. Si no se puede determinar el margen, elija mal definido. Son detalles inherentes a las dificultades que tenemos los imagenólogos en algunos nódulos que no cumplen ninguna de las características que mencioné. Esto del nódulo espongiforme siempre se lo menciona, porque incluso algunos nódulos espongiformes tienen señal Doppler en su interior, y como vemos y en la exposición que estamos haciendo ahora, en el TIRAD no está mencionado el Doppler, aunque eh, en la vida diaria de hacer estas ecografías, lo que hacemos es ponerle Doppler, incluso la elastografía, no está contemplado en el TIRADS en realidad. Y, o sea, no es un arma que esté estandarizada. Sin embargo, nos sirve a nosotros para apoyar algunas situaciones. Es lo mismo que va a pasar en el VIRADS cuando lo veamos. Bien. Respecto a a la documentación, se debe incluir el nódulo en sus tres ejes. Debemos medir en los tres ejes. Generalmente cuando es quiste medimos solo en un eje. Debemos numerar máximo 4, lo que ya les dije. Un incremento mínimo de 2 milímetros. Recién vamos a pensar que ha crecido el nódulo. Generalmente esto en la práctica diaria esperamos a que mida al menos 3 milímetros para decir que ha crecido el nódulo, porque la variación interobservador es importante. El mismo nódulo en el mismo día con diferente observador puede diferenciarse, puede fácilmente variar unos 2 milímetros y ser normal. Y si ha crecido al menos el 50% del volumen del nódulo, es un crecimiento significativo y es sospecha de malignidad. Bien. Respecto a las biopsias con aguja gruesa, máximo 2 nódulos, y nunca hay que basarse en el tamaño. O sea, nosotros los imagenólogos no nos basamos en el tamaño respecto a los nódulos. El más grande puede ser el más bueno, por ejemplo, uno grande hiperecogénico con halo completo, puede ser bueno, versus uno pequeño que mida 5 milímetros que tiene sospechas de malignidad. Bien, esto lo traje a acotación, que esto no lo estamos utilizando, pero
es un detalle bueno que debería ir en el reporte, está aconsejado por la Sociedad Norteamericana de Radiología, ya cuando salió el TIRAS, en el cual nos dice que podríamos usar este esquema, en el cual precisamente el esquema muestra el espacio para mencionar a 4 nódulos, en los cuales deberíamos poner las medidas de cada uno de ellos, de cada lóbulo, eh, o sea, esto es de la glándula, del istmo, todo eso, y acá lo que tenemos que mencionar en cada nódulo es si es anterior, posterior, medial o lateral, marcándolo en un círculo. Aquí marcamos el tamaño y aquí vemos que dice nódulo 1 y dibujamos en este esquema dónde se encuentra el nódulo 1. Eso nos ayudaría a todos, más que todo con los pacientes que tienen muchos más de 5 nódulos y le ponemos TIRAD 5 o TIRAD 4 y el médico tratante o el patólogo mismo no sabe a cuál le hemos puesto, puede ver las imágenes, múltiples nódulos, no sabe cuál es el que para nosotros nos ha parecido sospechoso, incluso puede no saberse cuál se ha biopsiado. Entonces, esto es algo que deberíamos adoptar y no lo estamos haciendo probablemente por una razón de tiempo en las entidades públicas, pero vamos a tratar de hacerlo con posterioridad. Bueno, esta es una tiroides normal en su eje transversal, ejes longitudinales, tiene señal Doppler normal, la tiroides. Este es un TIRAS 2, es un nódulo que, por ejemplo, que tiene un área quística adentro, por fuera tiene un área sólida, es un mixto que tiene señal Doppler periférica, es un TIRAS 2 benigno. Este también es un TIRAS 2 benigno, si bien es hipoecogénico, es el antiguamente llamado en cáscara de huevo, que tiene calcificación periférica. Este es el típico nódulo espongiforme, múltiples quistes y septos en un nódulo oval acostado y de contornos definidos. Este es un TIRA 3, típica hiperplasia, adenoma hiperplásico, perdón, de la tiroides, que es hiperecogénica y tiene contornos definidos. Este es lo mismo que este visualizado acostado y se ve que tiene el Doppler periférico predominantemente, sin embargo, central tiene un poco y es por esa razón que el Doppler no está incluido en el TIRAX, porque esta vascularización central, si no tomamos en cuenta los otros hallazgos simples del nódulo, puede hacernos cambiar la clasificación TIRAX a los imagenólogos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al apoyarnos en el Doppler. Bien, este es igual a un TIRAT 3, que es un nódulo, son nódulos hipermetabólicos o nódulos tirotóxicos, que si bien está acostado, tiene contornos definidos, tiene calcificación, pero gruesa, gruesa. Eso sería, solo le acumularía un punto más. Las microcalcificaciones son siempre 3 puntos, en este otro caso es solo un punto. Este es fuertemente hipoecogénico y parado, es un TIRAS 4A. Este lo mismo, es un TIRAS 4B porque tiene una calcificación, el contorno es microlobulado, es hipoecogénico y es sólido. Lo mismo, este es el de hace un momento. Este es importante porque así es como se ven las microcalcificaciones dentro de los nódulos. Estas son ya per se, acumulan un punto de 3. El nódulo tiene microlobulaciones y también tiene una calcificación gruesa. Lo único bueno que tiene este nódulo es la ecogenicidad, que es una falsa ecogenicidad porque las microcalcificaciones a la vez le confieren, la cantidad de microcalcificación se le confieren una ecogenicidad alta, como cual si fuera bueno. Entonces, eso es algo que debemos tener cuidado. Y otra cosa que tiene malo es que es un nódulo parado. Este es un TIRAT 5 que ya tiene calcificaciones incluso por fuera del nódulo, microcalcificaciones por fuera del nódulo. El nódulo es fuertemente hipoecogénico, está provocando sombra acústica posterior acá abajo y además se asocia a la presencia de adenopatías en cervicales unilaterales generalmente. De hecho, la diferenciación entre el TIRAT 5 y un 4C es la presencia de adenopatías cervicales. Bien, este es un mismo TIRAT 5, gran cantidad de microcalcificaciones, a pesar de que tenemos un nódulo que está acostado, pero ha sobrepasado los márgenes de la glándula. Con sobrepasar los márgenes de la glándula, ya tiene 3 puntos.
Con tener microcalcificaciones tiene otros 3, es 6 puntos. Con ser hipoecogénico, aunque no sea fuertemente, tiene 2 puntos más, son 8 puntos. Con ser sólido, que es prácticamente todo sólido, tiene 3 puntos más, hacemos 11 puntos. Arriba de 7 puntos es lo único que necesitamos para tener un TRAT 5. Bien. Y esto son sistemas de reporte, lo traigo también a cotación porque la inteligencia artificial se está utilizando actualmente, el Machine Learning, el aprendizaje automático, que se está haciendo de 3 diferentes formas, que son supervisado, no supervisado y semisupervisado. Las imágenes médicas están siendo actualmente manejadas con la inteligencia artificial a través del aprendizaje automático supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ponemos una gran cantidad de base de datos de nódulos benignos y una gran cantidad de base de datos de nódulos malignos en imágenes. Y lo que hace la inteligencia artificial es el momento que nosotros le pongamos una imagen de un nódulo cualquiera sea, al tener la base de datos de los nódulos buenos y malos, nos va a dar la posibilidad de que este que le estamos poniendo, colocando ahora sea bueno o malo. No nos ayuda a hacer un diagnóstico, simplemente nos ayuda a disminuir la carga laboral en los lugares, en las entidades públicas principalmente, haciendo que los pacientes que son totalmente BRAF 1 o BRAF 2, o sea, sus lesiones son netamente benignas, nos haga un grupo aparte y no nos llame la atención y nos puede hacer un grupo separado de los pacientes que tienen lesión sospechosa y a esos nosotros poner más énfasis y no perder el tiempo con las otras lesiones benignas. Esa es la manera en la que la inteligencia artificial está ayudándonos. La otra manera, que es la segunda y última, en la que nos ayuda la inteligencia artificial, es en una cosa que se llama radiómica. La radiómica es la posibilidad que tiene la inteligencia artificial no supervisada, es decir, que se le ingresan muchos datos y hace la separación según la comparación de todos los datos que tiene, es decir, se le ingresan varios nódulos y separa los nódulos según sus formas en diferentes grupos y a la vez ve características adicionales que no vemos, que el ojo humano no puede ver. Esa es la radiómica, la posibilidad que tiene la inteligencia artificial de ver cosas que el ojo humano no ve y nos permite hacer nuevos descubrimientos de nuevos signos en nódulos que habíamos estado diagnosticando. Entonces, la manera en la que nos ayuda la inteligencia artificial para estos casos y en general para toda la imagenología. Estas son lesiones todas benignas. Aquí tenemos un quiste, aquí tenemos nódulos espongiformes, quiste coloide, nódulo espongiforme, aquí un nódulo mixto, pero de contorno completamente definido. Acá es algo que no debemos equivocarnos. Esta es una imagen bien típica de una tiroiditis de Hashimoto, que son imágenes pseudonodulares. A veces la inexperiencia nos hace informar como nódulos y estamos informando 100 nódulos, cuando en realidad es una tiroiditis de Hashimoto. Está el H y el G. Aquí es un nódulo hiperplásico y este es un nódulo en cáscara de huevo. Y estos son nódulos de sospecha intermedia con una calcificación grande. Si bien está acostado, tiene una calcificación grande y es hipocogénico. La señal Doppler es intensa, nos haría parecer que es altamente maligno, pero ya hemos hablado que no hay que fiarnos del Doppler necesariamente. Acá además vemos la elastografía, vemos un patrón duro de esta lesión que nos hace sospechar malignidad. Perdón. Sí, que nos hace sospechar malignidad. Y acá lo que vemos es lesiones recidivantes de un postquirúrgico, es así como se ven algunas adenopatías en el sitio quirúrgico o en cadenas cervicales. Y ya estos son TRAT5, donde predomina casi siempre las microcalcificaciones. Y obviamente está complementadas con otros estudios como tomografía para ver las metástasis. Y finalmente, este es el TIRAS, esta es la tabla final. Estas son los riesgos de malignidad actuales. Esto está modificado ya por la sociedad europea. La diferencia es que la sociedad norteamericana al TIRAS 1 y al TIRAS 2 lo ponía muy parecido. No ponía como glándula normal al TIRAS 1. La europea sí, y ya se ha modificado. Tampoco se hacía esta disquisición de 4A, B y C en el TIRAS inicial. Ahora se hace por la ayuda que debemos aportar al médico patólogo. Y
Bueno, estas son las otras clasificaciones que habían, que no, esta es la CATIRATS, en la que más o sea, se centraba en estas tres características: la microclasificación, la orientación y el margen especulado. Y esta es la europea, en la que llama la atención que no le da mucha importancia a la posición parada o antiparalela del nódulo. Esto lo traigo como última diapositiva. Es solo una imagen de cómo nos damos cuenta de que los ganglios podrían ser malignos o simplemente inflamatorios. Los ganglios que tienen su hilio central y la corteza engrosada. Tenemos una clasificación que se llama BRN, con corteza que puede ser, perdón, normal, aquí con corteza engrosada, con corteza focalmente engrosada, y aquí es con pérdida completa del hilio. Entonces, a partir del amarillo, naranja y rojo son sospechosos, especialmente cuando ha perdido el hilio, es altamente sospechoso de malignidad. Con lo único que hay que diferenciar prácticamente es con un proceso linfoproliferativo. Y bueno, la ecografía es excelente herramienta para valorar la posibilidad maligna de un nódulo. El complemento Doppler y el elastográfico son un apoyo en la categorización, pero no son determinantes per se. No existe patrón propio para diferenciar entre los diferentes tipos de cánceres de tiroides. Bien, los ecos en cola de cometa hay que tener cuidado y diferenciarlos de las microcalcificaciones. Eh, La ecografía tiroidea siempre debe evaluarse, en la ecografía de tiroidea siempre debe evaluarse los niveles ganglionares, es decir, cuando pidan una ecografía tiroidea y esté bien hecha, debe reportarse los niveles ganglionares, si tienen ganglios normales o patológicos. La caracterización ganglionar con ecografía Doppler es insustituible con cualquier otro método de imagen. Mientras un ganglio sea accesible, la ecografía con Doppler puede caracterizar fehacientemente mucho más que con cualquier otro método de imagen. Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. ¿Y existe baja incidencia de metástasis tiroidea? Sí. Si bien hemos dicho ya los órganos que son pulmón, mama, riñón, prácticamente no se ve mucha metástasis en la práctica diaria de tiroides. Debemos priorizar la biopsia con aguja fina, gruesa, antes que con aguja fina, para hacer realmente el descarte de patología maligna. Si la PAF es negativa en un nódulo altamente sospechoso por imagen, debe repetirse o realizarse BAF. Esto siempre hay que tomarlo en cuenta. La diferencia de medición de menor a 3 milímetros no debe modificar la conducta hacia un PAF, es decir, lo que habíamos hablado hace un momento. No deberían biopsiarse más de 2 nódulos tiroideos en un mismo paciente. Bueno, gracias. Eso es lo que les quería compartir. Hola, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctor, por su magnífica presentación. Realmente yo creo que hay que tener mucha más relación con la imagenología desde el punto de vista de la patología y particularmente de la citología, ya que es más frecuente que después de la imagenología llegue la citología. Y yo ya soy un caprichoso en pedirles am, a los colegas y cuando llegan las muestras que manden la imagen, ¿no? Si ha habido imagen, ha habido imagenología, porque sí ayuda mucho, ayuda bastante, sin condicionarnos a un prejuicio de decir, no, he salido maligna, sospechosa y nosotros no tenemos una situación clara. Lamentablemente, doctor, eso es muy, muy interesante y muy importante para todos nosotros. Quiero hacer un pequeño break, doctor, y va a disculpar la interrupción, pero ha habido una consulta en la presentación de la doctora Geisten acerca de una técnica para si se aplica o no en las punciones por aspiración biopsia en mama. Y creo que también es un preámbulo a su próxima presentación. Entonces voy a hacer, por favor, doctora Geisten, la pregunta que Sí, nos habían hecho. Muy amable.
por su No, paciencia, por favor, esperarnos. no, por favor. Bueno, nosotros realizamos de la inmunohistoquímica el GATA-3, que nos sirve en qué situaciones, cuando uno está pensando en una metástasis, poder vincularlo a un origen mamario, cuando tiene, por ejemplo, un nodulito subcutáneo o una adenopatía supraclavicular en un antecedente de un carcinoma de mama, un líquido pleural positivo. Uno, al tener el GATA-3, puede confirmar con un antecedente, ¿no?, que esto puede ser un primario de mama, porque recordemos que GATA-3 también marca los tumores de vejiga, ¿no? Y la paratiroides. Entonces, en un contexto adecuado, un antecedente adecuado, un GATA me hace un diagnóstico de, digamos, de origen de la lesión. Con respecto a la inmuno de los receptores hormonales, nosotros sí la usamos en las punciones de la mama y en las adenopatías, al igual que el Ki67. Recordemos que los tres son marcadores nucleares, pero el HER2 es medio controversial y voy a explicar por qué. Acordémonos que los carcinomas in situ suelen acompañar o ser periféricos a la lesión infiltrante, y los carcinomas in situ de bajo grado suelen ser HER2 positivo. Teniendo este concepto, si uno tiene, recordemos que para considerar positivo un HER2, el 20% de la celularidad tumoral tiene que tener la membrana completa, fuerte y demás del marcador HER2. Recordemos que es un marcador de membrana. Entonces, en una situación de nosotros hacemos una punción con aguja fina, arrastramos, por supuesto, material circundante del nódulo correspondiente a la lesión infiltrante. Hacemos el extendido y vamos a tener posiblemente celularidad, por supuesto, de la lesión infiltrante, pero vamos a poder tener también celularidad de la parte in situ. Entonces, si nosotros hacemos un HER2, la parte in situ nos va a dar positivo. Entonces, nosotros podemos mal informar un HER2 positivo, que si bien la muestra en esa celularidad es positiva, nosotros recordemos que el HER2 lo vamos a evaluar en la parte infiltrante. Entonces vamos a informar un HER2 positivo cuando en realidad es positiva la parte in situ y no la infiltrante, y estamos dando un falso diagnóstico, ¿no? Es negativo y no positivo. Entonces esa es la limitación que tiene el HER2. En la interpretación tenemos que estar muy seguros que estamos evaluando la parte infiltrante. No tiene limitación como técnica en sí, porque sale muy linda en la citología, sino que tiene la limitación de la interpretación. Ahora, en los ganglios linfáticos se usa perfectamente. ¿Por qué? Porque si hay una celularidad del tejido mamario en un ganglio axilar linfático, eso es una metástasis y no lo puede dar más que un carcinoma infiltrante. Entonces, si yo tengo que evaluar el HER2 en la axila, no voy a tener ningún problema de interpretación, porque yo ya estoy sobreentendiendo que esa celularidad proviene de un carcinoma infiltrante. Así que no sé si les pude responder la inquietud. Si queda alguna duda, la puedo aclarar, o no sé, doctor, ¿usted qué opina? ¿Qué opina? Y bueno, Paola Lazarte, que fue la que realizó la pregunta, si le puedo con la duda o no. A ver, no he escrito todavía en el chat, pero yo creo que sí, doctora, es muy claro, la conducta es muy clara. Acaba de colocar, sí, doctora, saludos, dice. Muchas Ah, gracias, sí, magnífico. Entonces, bueno, agradecerle mucho. Sí, nosotros estamos en la parte institucional incursionando en sistematizar y que estos estudios de inmunohistoquímica sean de rutina, aunque en la parte privada sí hay, pero en biopsias. Entonces, en citología ah, sí es importante también hacerlo. Yo creo que es más rápido por el tema de la preparación. Y con esos cuidados que hay que tener, lo importante es estar en la lectura continua y en el intercambio de casos y opiniones siempre, ¿no? claro, sí, sí, seguro. Así que bueno, eso por lo menos es lo que hacemos, porque eh, es como menos costosa la realización de una aguja fina, y aquí en Argentina entonces en hospitales públicos la indicación con aguja gruesa es muy precisa, ¿no? Si no todos con aguja fina. Así que tratamos de, bueno, de utilizar
aguja fina cuando es posible y bueno, entonces ahí si podemos realizar la inmunohistoquímica, citoquímica, ¿no? Sería en este caso sobre esos extendidos, lo hacemos, ¿no? Tratamos de hacer ese tipo de experiencia y nos está yendo bien, así que bueno, sale muy linda la inmunocitoquímica, así que si lo pueden hacer y acceden, es muy lindo también y da resultados, así que bueno, está al nivel de la histo. Así que bueno, Bueno, gracias nuevamente, doctora, muy, muy amables y a gracias por la ustedes, paciencia y por la respuesta. no por favor, hasta luego. Hasta luego, pues. Bueno, volvemos con usted, doctor Miranda, si ya tiene preparada la parte de BIRATS. Yo quiero hacer una pregunta y salirme un poco del hilo conductor del tema. Este año yo he visto 3 casos de tiroides de Hashimoto y a mí también la primera me ha causado, hace años vi un caso, y ya estaba preparado, digamos, pero el primer caso que vi, no había en esa época una imagenología tan, a ser más, en inglés dicen accurate, más certera y con mejores resoluciones. Pero, ¿cuál es su manera de ver esa situación? Y si es que nos guía a nosotros eh, hacer una impresión de conclusión diagnóstica en la tiroiditis de Hashimoto. Sí. La imagen que nosotros manejamos típicamente, no típicamente, pero bastante frecuentemente ha coincidido, está escrita y todo eso, no es una imagen patognomónica. Sin embargo, es muy frecuente de observar, es una tiroides multilobulada, hipoecogénica en forma generalizada, con nódulos, los llamamos pseudonódulos, porque si uno los quiere medir, no encuentra la forma de medirlos porque no le encuentra principio ni fin. Sin embargo, uno está viendo infinidad de nódulos, todos muy similares en su tamaño, ocupan a la glándula en prácticamente toda su extensión, no es que están focalizados en algún lóbulo y menos en ningún tercio. Y la señal Doppler color puede ser una señal Doppler normal, sin embargo, generalmente la señal Doppler espectral, la que escuchamos pulsada, generalmente tiene un índice de resistencia cercano a 0,5, que está yendo a la inflamación. Esa es nuestra manera de ver. Es una tiroides hipoecogénica, oscura, pseudonodular y multilobulada, con un Doppler relativamente normal, pero con un espectral que rodea el 0,5 de resistencia. Esa es la manera. Bueno, no sé si me escuchan. Puedo... Hola. Sí, doctor, se lo escucha perfectamente. Puede continuar, por favor. Ok, entonces voy a ir con la siguiente presentación. Bueno, vamos a hablar del BIRATS mamográfico, de todas las clasificaciones o sistemas de reporte norteamericanos que están desarrollándose con los años para tener este lenguaje único o léxico único entre imagenólogos y las otras especialidades. Probablemente el BIRATS ha sido el primero, o sea, el BIRATS, que significa en inglés Breast Imaging Report and System Data, se ha creado en Norteamérica el año 1993, se ha puesto en vigencia el año 94. Posteriormente ha tenido algunas modificaciones, entre ellas el año 2003, luego el 2013 y finalmente el 2015.
el 2015 ha salido su última edición, que es la quinta edición, y actualmente ya tenemos los cambios de la sexta edición, que al menos no he tenido la oportunidad de tenerlo todavía. Lo he buscado por todas partes. Los cambios ya están escritos, ya están reportados, ya existen presentaciones con los cambios de la sexta edición. Sin embargo, la sexta edición pronosticada para salir el 2024 aún no está disponible, pero ya sabemos los cambios que se vienen, que se mencionan algunos de ellos acá. Entonces, el VIRAS es una forma de manejar los reportes inicialmente de la mamografía. Para imágenes, la lesión maligna de mama o la lesión mamaria focal eh, se debe evaluar con tres métodos. El primero es la mamografía, el segundo es la ecografía y el tercero es la resonancia magnética. Em, los tres están incluidos ya en el BIRATS. Inicialmente era solo la mamografía, luego incluyeron la eco y luego la resonancia. Actualmente está incluida la tomosíntesis, que es un subtipo diferente, moderno de mamografía. Y también está incluida parcialmente la elastografía. Eh, pero por sobre todo la tomosíntesis es la novedad de la sexta edición. Bueno, entonces hablando de BIRATS, hablamos de la mamografía. Siempre tenemos que decir algo importante. En todos los centros, para poner una calificación BIRATS a una lesión mamaria, debemos siempre tener hechas la mamografía y la ecografía. Este, y la calificación BIRATS debe ir como un resumen de ambas. No se puede poner un BIRATS ecográfico y luego un BIRATS mamográfico, hecha por un mismo médico en un mismo centro, ya que el mismo médico debe resumir el hallazgo principal, la sospecha más alta, y poner un BIRATS único para sus dos estudios, que son la mamografía con la ecografía. Si posteriormente por alguna razón se requiere hacer la resonancia, idealmente sería que se complete un BIRATS único con la resonancia también, pero inicialmente con la mamografía y ecografía deberíamos tener un BIRATS único. Esto yo les explico porque muchos ginecólogos han recibido BIRATS 5 por mamografía, BIRATS 2 por ecografía. No está muy bien porque eso es algo que se tiene que coser en la sala de imagenología y tiene que salir de ahí el BIRATS verdadero y único. Bien, sobre y esto en pacientes arriba de 40 años. Antes de los 40 años únicamente hacemos las ecografías y no realizamos las mamografías, salvo que tenga algunos criterios de riesgo, que ya sean por antecedentes familiares o propios de alguna presencia de un nódulo. Entonces se puede adelantar a los 35 años el inicio de las mamografías e incluso antes si hay una lesión que esté en seguimiento desde algún momento encontradas por ecografía. Pero lo normal es hacer ambos estudios después de los 40 y solo ecografía antes de los 40 y después de iniciar las relaciones sexuales, que es el control que se hace normal, ecografía mamaria y transvaginal a todas las mujeres jóvenes. Bueno, lo que vamos a ver en el BIRATS, en este caso, son los 10 acápites que tengo acá. Vamos a empezar por que son la densidad, las masas, las calcificaciones, las distorsiones de la arquitectura, todo lo que nos fijamos en una mamografía. Bien, entonces, respecto a la densidad mamaria, tenemos 4 densidades en la mama. Quiero comentarles que estas 4 densidades van de menos glándula a más glándula. O sea, la mama, que es una composición de tipo ACRA, es una glándula mamaria que tiene más grasa que glándula. Y la D es una mama que tiene más glándula que grasa. O sea que típicamente la C y la D se van a ver en las mujeres más jóvenes y típicamente la A y la B se van a ver en las mujeres de mayor edad, arriba de los 60 años principalmente, donde el recambio graso es importante. ¿En qué nos ayuda esto? Esto ha continuado en la sexta edición del BIRATS, que es lo que les comentaba. Simplemente hay una diferencia que se ha hecho acá, que si tenemos una mama tipo A, es decir, pura grasita la mama, y tiene un sector, un cuadrante que es tipo D,
por más que sea solo un cuadrante tipo D y 3 cuadrantes tipo A, la calificación de la densidad mamaria va a ser D. Eso es sin importar el porcentaje de entre ellos, porque esta es la calificación de mayor sospecha y de mayor dificultad. El D, porque en el D, vamos a ver cómo se ve a continuación. Por ejemplo, este es un tipo A y B, donde la mama por mamografía es oscura, predomina la grasa. Aquí, si bien hay grasita, ya hay un poco de tejido glandular que se ve radio opaco o radio denso. En el C y el D, que estamos hablando de las mamas de las mujeres, digamos, más jóvenes en general, predomina la glándula más que la grasa. Estas mamas son típicamente las que nos llevan, nos traen dificultad en el diagnóstico de las lesiones malignas, porque las lesiones malignas se ven igualmente radiodensas. Entonces, buscar algo radiodenso dentro de lo radiodenso está un poco complicado. Por eso es que se crea el mito de que a estas mamas es mejor hacerles eco que mamografía, y a las mamas de las mujeres más adultas que tienen más grasita, es mejor hacerle mamografía en vez de eco. En general, eso debemos cortarlo y hay que hacer mamografía y eco a todas. Eh, Sin embargo, claramente se ve que si todas las lesiones malignas son radiodensas, sea cual sea, es radiodensa, claramente nos damos cuenta que en estas mamas de tipo A y B va a ser más fácil encontrarlas que en las de tipo C y D. Bien, lo mismo que acá dice, la sensibilidad en la detección de la lesión cae del 90 al 73% a medida que aumenta el tipo de mama de A a D, que es lo que acabamos de hablar. Bien, respecto a las masas que encontramos, debemos ver estas tres características, que es muy parecido prácticamente en toda la imagenología, con algunos detalles. Entonces, en una masa debemos ver la forma, si es oval, redonda o irregular, los márgenes, si son circunscritos, oscurecidos, microlobulados, indistintos o espiculados. El margen espiculado y microlobulado, desde luego, son los peores. La forma irregular es la peor, la más sospechosa, quiero decir. Y la densidad, desde luego, cuanto más densidad, es más sospechoso. Bueno, las masas son estructuras 3D. Esto es importante decirlo porque cuando hacemos una mamografía, lo que hacemos son 4 proyecciones, es decir, una compresión cráneo-caudal y una compresión oblicua medio-lateral de cada mama, con lo cual de cada mama tenemos 2 imágenes, por decirlo así, una lateral y una transversal. Eso es una mamografía convencional. Entonces, cuando hay una lesión que realmente existe, debería verse en las 2 proyecciones, para así también ubicar su localización. Bien. Entonces, respecto a las masas y su forma, desde luego vemos una forma oval, que se ve aquí principalmente. Entonces, estas son unas mamas tipo ACRB, tiene más grasita, nos permite ver bien. Esta ya es una mama ACRC, está un poco difícil de ver aquí, pero sin embargo se ve la masa redondeada. Quiero mencionar también que, como les dije, el nódulo se va a ver radiodenso y el quiste en la mamografía también se va a ver radiodenso. Entonces, ¿cómo nos ayuda la mamografía? Nos ayuda viendo los hallazgos de los bordes, de la forma, de los asociados, de las microcalcificaciones. Con eso nos ayuda la mamografía, porque después la densidad blanca es igual en el quiste y en el nódulo. Sin embargo, en el nódulo se va a ver algo más blanco el centro. Y cuanto más sólido sea el nódulo, se va a ver mucho más denso que un quiste. Para eso ya hay que estar acostumbrados a ver constantemente estas imágenes. Bien, la forma irregular de un nódulo no encuadra en oval o redondeado, no sabemos qué es una forma irregular. Lo mismo, la forma. Después los márgenes acá sí son lobulados. Bien, respecto a los márgenes, un margen circunscrito, acá, claramente circunscrito acá. Un detalle que siempre me gusta mostrar a los residentes es que cuando la lesión es
tiene características buenas, en general tiene un halo diferente al halo que se ve típicamente en la eco. Este es un halo de grasita alrededor. Es como que el resto de la glándula se aparta del nódulo, un halo oscuro, que tratamos de buscarlo en todos los nódulos hiperdensos. Ahora, si vemos este nodulito, no sabemos si es quiste o nódulo inicialmente, a pesar de que si vemos el centro parece ser más nódulo porque es más radiodenso que la periferia. Esa es la única forma de diferenciar entre quiste y nódulo por mamografía. Por eso, para esa diferenciación precisa es mejor la eco. Sin embargo, para los hallazgos asociados, como les digo, bordes y todo eso, es mejor la mamografía respecto a un nódulo malo hablando. Bien, las masas, continuamos. El borde oscurecido. El borde oscurecido solo significa que el borde está cubierto por tejido glandular normal. Una forma de quitarnos este problema para saber si este nódulo tiene una forma irregular acá o lobulada y acá es todo normal, lo que hacemos nosotros es hacer una magnificación y compresión, comprimimos al mismo nódulo, eso lo hacemos con una paleta diferente, más pequeñita, focalizamos la lesión, molesta mucho a la paciente, desde luego, pero aplastamos, por decir, al nódulo, y un nódulo bueno casi siempre se separa del resto de la glándula sana, ¿no? El nódulo bueno. El nódulo malo no se separa de la glándula sana, solo separa una partecita, pero el resto sigue unido. Entonces, esa es la forma que más o menos tenemos de darnos cuenta. Bien, las masas con borde microlobulado, que son sospechosas. Las que tienen borde indistinto, ¿no? Que igual no se consigue ver un borde, pero sin embargo no tenemos glándula alrededor. Y estas son prácticamente las peores y las que nos confieren un BIRATS más alto. El BIRATS, al igual que el TIRATS que acabamos de ver, tiene una calificación que luego se los voy a mostrar acorde a los puntos de sospecha. Sin embargo, a diferencia del TIRATS, no acumula un número de puntos. Simplemente son hallazgos que vamos sumando en la cabeza y no se le confiere necesariamente un puntaje. Bien. Lo mismo, bordes espiculados. Este es de altísima sospecha de malignidad. Es prácticamente un BIRAT 5. Bien, bien. La probabilidad de malignidad en alta densidad es del 70%. En baja densidad es del 22%. Es lo que estábamos diciendo, que los más densos son probablemente más malignos, pero sobre todo interesan los bordes. Bien, y tiene que tener mayor atenuación que el tejido fibroglandular. Aquí tenemos la glándula y este tiene más densidad o es de mayor atenuación. Esa es otra comparación que podemos hacer. Lo mismo, una masa de alta densidad, acá. Estos ya son ganglios. Bien. Y respecto a cuando son isodensos, si bien pueden ser malignos, lo que también nos ayuda en estos casos para diferenciar el borde es hacerle la compresión. Y muchas veces estos no existen, siempre se tienen que ver en las dos proyecciones. Bien, otros que son de baja densidad, por ejemplo, estos de baja densidad en general son quistes oleosos o algún tipo de necrosis grasa o algún lipoma. Este, por ejemplo, es de baja densidad. Este es un quiste oleoso. Los quistes oleosos típicamente aparecen en las pacientes posoperadas y son las que nos pueden hacer confundir, ya que la posoperada tiene una cicatriz que muchas veces es de tipo radiada, que la llamamos, tiene el quiste oleoso que nos puede hacer sospechar, digamos, en manos inexpertas podría sospecharse que esto es un nódulo maligno que está recidivando de su cirugía. Hay características que debemos tomar en cuenta. El quiste oleoso también se puede confirmar con ecografía en el mismo momento. Bien,
Respecto a las clasificaciones tenemos dos tipos, las benignas y malignas. Las benignas son 9 tipos de clasificaciones que manejamos los imagenólogos, 9 tipos de clasificaciones benignas y 4 tipos de clasificaciones malignas. Entonces, a la vez, esto por su morfología. Las clasificaciones también se pueden clasificar en buenas y malas respecto a su distribución, pero únicamente por su morfología son 9 buenas y 4 malas. Entonces vamos a ir viendo rápidamente las calcificaciones benignas. Por ejemplo, vemos calcificaciones de la piel, que son en general redondeadas y muchas tienen centro radiolúcido. Lo que hacemos son proyecciones tangenciales, confirmamos que están realmente en la piel. Esas son calcificaciones buenas. Lo típico en las personas mayores arriba de 60 años generalmente vemos esto, que son las calcificaciones vasculares, que típicamente tienen las dos paredes calcificadas. Eso tenemos que verlo siempre porque si no podemos confundirlo con las calcificaciones lineales que luego vamos a ver. Esta es una calcificación bien buena y bien frecuente de ver. Lo mismo, esta es el mismo tipo de calcificación en una paciente postquirúrgica y nos puede sospechar que sea una calcificación lineal, no, es solo una calcificación vascular. Las calcificaciones antes llamadas en palomitas de maíz, actualmente en la sexta edición se llaman calcificaciones gruesas, que aparecen en los fibroadenomas, son buenas, lo mismo que dice ahí. Esta es la misma, esta ya sería una sospechosa, aunque no es el motivo de la diapositiva. Bien, ahora las calcificaciones lineales gruesas o en varilla, que siguen siendo buenas, si bien son lineales, están en los conductos, se dirigen hacia el pezón todas, pero son gruesas. Esa es la diferencia con otras que vamos a ver, que son finas lineales, que son sí sospechosas. Eso. Bien, las calcificaciones redondeadas, aquí ha habido otra modificación en la nueva edición. Antes se hacían las diferenciaciones de las calcificaciones redondeadas según su tamaño en puntiformes, redondeadas, anulares. Actualmente se las ha agrupado en una sola clasificación que son redondeadas, independientemente, las puntiformes han desaparecido porque todas ellas, además de su subclasificación, eran en vano porque todas eran buenas. Entonces las redondeadas, independientemente de su tamaño, son todas buenas. Lo mismo que dice ahí. Bien. Las calcificaciones anulares, que se pueden confundir con las de la piel, que también son buenas. Al final de todo son redondeadas, pero se llaman anulares. Las distróficas, que son las que tienen formas diferentes, pero márgenes bien conocidos, o sea, bien evidentes, son de diferentes tamaños, son también buenas, son gruesas. Y bueno, las calcificaciones en leche cálcica, estas si bien se ven poco, si bien esta no es el mejor ejemplo, este es el mejor ejemplo, son calcificaciones que aparecen dentro de los quistes y son calcios depositados dentro de los quistes que en la proyección oblicua media, es decir, cuando se hace la proyección de lateral, el calcio cae abajo y hace como una semiluna y en la proyección craneocaudal se pierde, ya no aparece esta morfología. Entonces son también calcificaciones buenas que están dentro de los quistes. Bien, los hilos de sutura, estos que actualmente ya no vemos tanto por el material actual que utilizan en las cirugías. Y bueno, estas son las clasificaciones malas, los 4 tipos, las de tipo amorfo, las groseras heterogéneas, las finas pleomórficas y las lineares finas. Esas son las que vamos a ver. Estas son las amorfas. Las amorfas son pequeñas que están agrupadas y que no se puede distinguir su morfología. La agrupación requiere que estas calcificaciones estén en menos de 2 centímetros de diámetro actualmente y al menos hayan 5 calcificaciones. Eso se denomina como calcificación agrupada. En menos de 2 centímetros de diámetro de área y que hayan al menos 5 juntas. Bueno, aquí vemos muchísimo más de 5, pero no podemos determinar qué forma tienen. Esas son amorfas, agrupadas y son altamente sospechosas. Tienen un valor predictivo de sospecha del 20%. Se clasifican como 4B. Bien, las gruesas heterogéneas. Estas buenas son gruesas simplemente.
Estas son las gruesas heterogéneas que son agrupadas y si bien son gruesas, el borde de estas, algunas es como si estuvieran en diferentes estadios las calcificaciones y el borde de un par de ellas no se ve bien, no se delimita bien. Esas son las gruesas heterogéneas. Respecto a las finas pleomórficas, uy, no sé por qué salió así la imagen. ah, bueno, las finas pleomórficas son típicamente las que son parecidas a las microcalcificaciones de los nódulos tiroideos. Son muchísimas, pueden seguir un segmento de la distribución de la mama que luego vamos a revisar. En general están o agrupadas o segmentarias, pero nunca están regionales o difusas. Entonces, esas son de sospecha alta, son del 29% de valor predictivo para malignidad. Y las lineales finas ramificadas. Estas que se acercan al nódulo, se encuentran dentro de los conductos. Si ustedes ven, acá está una calcificación vascular y esta es diferente, que se encuentran en los conductos y se acercan al nódulo. Típicamente, si estas fueran buenas, serían más gruesas e irían hacia el pezón, porque están en los conductos galactóforos. Pero están desviando su camino, son delgadas y desvían su camino hacia el nódulo. Esas son malignas. Tienen un valor predictivo positivo para malignidad del 70%. Bien, estas son las mismas. No están yendo hacia el pezón, están yendo para acá. Y bien, si vemos acá los diferentes estudios, se ve que las malignas en general, las que más se han relacionado con malignidad son las agrupadas. Respecto a la distribución, acabamos de ver la morfología, la distribución ya es diferente. Las clasificaciones pueden estar distribuidas en forma difusa, en forma regional, agrupada, lineal y segmentaria. Eso lo vemos ahorita, que las agrupadas son las que más se han visto en los diferentes estudios como malignas. Sin embargo, las lineares y segmentarias también se han visto en la práctica diaria de nuevos estudios. Vamos a ver ahora. Bien, las difusas, que abarcan al menos más del 60-70% de la mama, no están agrupadas. Las regionales, las que abarcan aproximadamente un cuadrante de la glándula mamaria, que es como vemos acá. Las agrupadas, que es lo que les dije, eh, son 5 calcificaciones. En 1 centímetro era para el BIRATS anterior, pero actualmente es en 2 centímetros el diámetro. Las lineales, o sea, por su distribución, siguen una línea y esa línea es el conducto, pero estas no son redondeadas todas. Algunas son amorfas y su trayecto es lineal. Y estas probablemente sean de las más típicamente malas junto con las agrupadas, que son las segmentarias. Entonces, calcificaciones em, amorfas y agrupadas o segmentarias y calcificaciones lineales agrupadas o segmentarias son las más sospechosas en lesión independientemente de que no exista un nódulo por detrás. En general, el nódulo existe y no se lo ve necesariamente porque las calcificaciones están ocupando toda su superficie. Estas son las calcificaciones segmentarias. Típicamente no van a sobrepasar el cuadrante, ni un cuadrante de la mama. Y este es el resumen de la distribución. Estas son las agrupadas, estas son las regionales, las difusas, las segmentarias y las lineales. Las peores, esta y esta. Las mejores, las que prácticamente no son malignas, son estas dos, las regionales y difusas. Todo el resto son sospechosas. En nuestro medio, prácticamente estas son las que casi siempre vemos, seguida recién de estas. Bien. Respecto a la distorsión de la arquitectura, o sea, es otra característica que hay que ver al margen de las calcificaciones, de la forma, hay que ver si la glándula está distorsionada, está retraída o incluso la piel también tenemos que verla. Entonces, normalmente la glándula que está detrás del tejido celular es relativamente simétrica
y es prácticamente un espejo de la otra mama. Por eso estamos acostumbrados a ver las diferentes proyecciones de ambas mamas y hacer la comparación entre izquierda y derecha. Ese es un típico del imagenólogo, hacer la visualización cráneo-caudal y oblicuo media, pero bilateral para comparar ambas mamas, que tiene que ser inicialmente un espejo uno de la otra. Y estos son distorsiones de la arquitectura que no necesariamente se tienen que ver en las dos proyecciones de la misma mama, pero sí tiene que ser diferente a la mama contralateral. Bien, respecto a las asimetrías, son prácticamente un cúmulo de tejido glandular que no se ve en la otra mama. Por ejemplo, acá no es, esto es glándula normal, y acá vemos una asimetría que en esta mama no hay. Entonces, si esta asimetría se ve también en la otra proyección, esta es una proyección cráneo-caudal. Si esta asimetría se ve en la otra proyección de esta misma mama, se llama focal. Si no se ve en la otra proyección, se llama asimetría simplemente. Cuando la asimetría es focal, es sospechosa. Cuando la asimetría no es focal, es decir, solo se ve en esta proyección, no es sospechosa y se califica como un BIRAT 2 y se llama de asimetría de proyección única. La asimetría global, es decir, de glándula entre mama izquierda y derecha, una mama más grande que la otra porque tiene más glándula, no es un signo malo, es solo una variante de la normalidad porque es global. En cambio, la asimetría focal, que es lo que les decía, esto que no se encuentra acá, y si hacemos la otra proyección más y volvemos a ver esta, y acá no la vemos, bueno, esa es una asimetría focal y es un BIRAT 3 que requiere seguimiento. Y esta, que se llama la asimetría en desarrollo. Es decir, tenemos esas cuatro asimetrías, la asimetría global, la asimetría de proyección única, la asimetría global y la asimetría focal. Esta es la cuarta, la asimetría en desarrollo. No se sabe por qué, pero lo están quitando de la sexta edición, cuando es la asimetría más sospechosa, porque si vemos acá 2019, 20, 21, la manera en la que ha crecido esta asimetría es significativa y eso es prácticamente un BIRATS 4C o 5 incluso. Bien, respecto al ganglio intramamario, no representa una sospecha significativa. Normalmente encontramos ganglios intramamarios, en general no los encontramos más de 3, 4, eh, pero se suele encontrar y más que todo hacia la cola de Spencer y es mejor evaluarlos con ecografía. Si bien por mamografía podemos ver si es benigno o maligno, como lo que hacemos es verlo al ganglio y ver que adentro tenga una radiolucidez que corresponde al hilio. Independientemente de que pueda ser muy grande, si tiene el hilio visible, ese ganglio es bueno. Si tiene el hilio perdido, el ganglio es malo. Eso se ve en esta mamografía, pero se ve mejor en la ecografía. Bien, las lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas deberían marcarse con un marcador metálico de 1 centímetro y las lesiones postquirúrgicas deberían marcarse con un marcador metálico de 2 centímetros. Eso estaba estandarizado antes, se ha ido perdiendo con el tiempo, porque esta lesión cutánea, si nosotros no le hemos tomado el estudio y le ha tomado el técnico, entonces no sabemos qué es cutánea hasta que le volvamos a mirar en las otras proyecciones. Eso las marcaciones previas a la mamografía nos ayudan mucho a- a la distinción de ello. Si está marcado con un metal de 1 centímetro, ya sabemos que es una lesión cutánea que lo marcó el técnico al hacer el estudio. Eso deberíamos seguirlo manteniendo. Uy. Bien, respecto al conducto solitario dilatado, es una lesión inicialmente mala, pero para esta actual edición la han quitado como mala, es decir, la ponen acá y la ponen solo como sospechosa cuando el paciente tiene un síntoma asociado, como galactorrea o débito sanguíneo por el pezón o dolor, o se asocia a a otros eventos clínicos más que todo. Entonces, si bien vemos por acá en mamografía, idealmente el ducto solitario dilatado es mejor verlo por eco y lo vemos alejado del pezón en general o por lo menos no es retroareolar y antes esto era un BIRATS 4, con lo cual requería biopsia, pero ahora se ha quitado eso y solamente si se acompaña de sintomatología clínica se le puede colocar BIRATS 4. Bien.
Las asociadas, la piel retraída, que también lo podemos ver en la mamografía. También podemos ver las cicatrices o los pezones invertidos, que son prácticamente, es diferente decir que tiene retracción del pezón a que el pezón sea invertido. La inversión del pezón es un hallazgo habitual en algunas personas, incluso que pueda ser unilateral. Hay que ver cuándo apareció, más que todo eso, y si, o sea, si es que lo tuvo siempre o no. Después, si es de aparición reciente, se toma como retracción. Si es de años y que ya tiene controles previos la paciente, se toma como inversión únicamente, aún así sea unilateral. El, respecto a los otros asociados, el engrosamiento de la piel, que se puede dar después de tratamientos por radioterapia, también se puede ver en el Payet. Y esto que no estamos muy frecuentemente acostumbrados a ver, que son los engrosamientos de los septos fibrosos de la mama, porque se nos pasa como un ACR-C o D de una paciente, digamos, más joven. Bien, el agrandamiento de los ganglios, que es lo que les mencionaba, son ganglios grandes, pero al final de cuentas, este, por ejemplo, tiene su hilio central, que es radio opaco, y solo la corteza es radio densa. Entonces, este es un ganglio bueno. Probablemente este podría ser sospechoso, este no, porque cumple benignidad, este no, estos no, este es el único que habría que indagar, que aparente tener su hilio central graso acá, pero por lo menos genera algo de sospecha. Bien, lo otro es, bueno, las cicatrices radiadas que pueden existir, que en este caso no se ven muy bien, son posquirúrgicas. Y bueno, la localización de la lesión, que también lo tenemos que mencionar, porque clásicamente sabemos que en cuadrante súpero externo es el lugar donde más asiente el cáncer. El siguiente lugar es a nivel retroareolar. El siguiente lugar es en cuadrante súpero interno. Y el siguiente lugar es en cuadrante inferior interno. Y finalmente en el inferior externo. Entonces, teniendo en cuenta que el superexterno y el retroauricular son los más frecuentes, es que indagamos también, nos ayuda a dirigir un poco los diagnósticos, también la localización de la lesión. Bien, la otra cosa que tenemos que poner es, desde luego, las cosas que van en el reporte, la lateralidad y los horarios, dónde está exactamente situada la lesión y a qué profundidad, si es posterior llamamos a retroareolar, media llamamos a nivel glandular y anterior a preglandular o de la grasita para hacer un seguimiento. Esto es, en general, no se usa para mamografía, lo hacemos mejor con ecografía, que es dar el horario exacto de la lesión, que eso es mejor hacerlo por eco. Sin embargo, sí se puede por mamografía dar el horario exacto. Y bueno, el resumen es que debemos fijarnos el tamaño, la morfología, dentro de la morfología la forma, el margen. Si vemos acá estos tres, tenemos forma redonda, oval e irregular. Este es malo y es el mismo que este, porque además de tener forma irregular, tiene margen espiculado. Este también es sospechoso de malignidad, que tiene margen microlobulado y el indistinto es eh, inespecífico. La masa, la densidad, contenido graso, típico quiste oleoso. Las de baja densidad o densidad igual a la glándula y las de alta densidad, que son las más sospechosas, y las calcificaciones asociadas, que ya habíamos hablado de las calcificaciones, de los tipos, que sean que es según su morfología y según su distribución. El resumen de las calcificaciones, vemos acá que el tipo de distribución lineal de las calcificaciones tiene un valor predictivo de malignidad del 60% y las agrupadas del 31%, es lo que les decía, y de las segmentarias 62%. Nosotros estamos más acostumbrados a ver esto y secundariamente las segmentarias. En la literatura es un poco al revés, más segmentarias que agrupadas. Incluso las lineales más que las agrupadas. Bien, estas son las categorías de clasificación. Entonces, los porcentajes de probabilidad maligna, una categoría 3 es del menos del 2% y requiere control semestral por 2 años. Una categoría 4, sea A, B o C, van del 2 al 95% y requiere biopsia.
y una categoría 5 que es mayor al 95% requiere biopsia y si la biopsia es negativa se debe repetir o pasar a cirugía. Y la categoría 6 es ya cuando tiene el resultado por anatomía patológica que ya tiene cáncer. Bien, se recomienda lo que les dije, a partir de los 40 años el estudio. En mujeres menores de 40 años no se recomienda como tamizaje, salvo que existan las particularidades que hablamos. Em, Bien, las pacientes con BRAF 4 y 5 deben referirse a un servicio especializado de patología mamaria para evaluación diagnóstica en un tiempo que no exceda 10 días hábiles. Eso es lo que debería hacerse siempre. Las pacientes con BRAF 0. El BRAF 0 es un BRAF que no ayuda a nadie en general, ¿no? Tratamos de no sacar un BRAF 0. Un BRAF 0 significa que le he hecho el estudio, pero está faltándole hacer otro estudio por imagen, que yo no lo tengo. Ese es, entonces, veo un ganglio o un nódulo sospechoso por la mamografía, pero requiero hacer eco y no tengo el ecógrafo. Entonces, es algo a lo que no tenemos que llegar en general, hacer un BRAF 0. En general, en el servicio, por lo menos donde yo trabajo, tratamos de no tener BRAF 0 porque contamos con todos los métodos de imagen. Bien, la mastografía de tamizaje, o sea, ¿cuándo se puede hacer la mastografía? Antes de los 40 años, es en estos casos, cuando hay dolor focal persistente, cuando hay cambios en la piel del pezón o la areola, o ya se conoce un nódulo y se está siguiendo por BRAF 3, una masa o tumor palpable, o sea, no se necesita que tenga más de 40 años para hacer la mamografía en estos casos. Bien. Esos son ya de las recomendaciones de otros países. Y bueno, gracias por su atención. Cualquier pregunta, quedo atento. Doctor, realmente muchísimas gracias y mil disculpas por la interrupción en el break, pero era también necesaria esa aclaración para la anterior sesión. Y muy agradecidos, realmente no tengo, ahorita no veo en el chat preguntas, pero realmente muy exhaustiva y muy su presentación. Creo que esto estimula a todos a tener mayor relación clínico-patológica y radiológica, porque yo creo que es el diagnóstico se llega con esa integrabilidad y esa interdisciplinaridad de nuestras especialidades. Sí, muchísimas gracias, doctor. Realmente para nosotros ya es casi de rutina recibir muestras ya no de una punción clínicamente observable, sino clínico, radiológicamente o imagenológicamente detectada. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, doctor, por la invitación y permitirme exponer los temas. Gracias a la sociedad, a usted y a la doctora Parra también por la invitación. Gracias. Sí, doctor, yo tenía un